Me da mucho gusto estar con ustedes, la Asociación de Profesores de esta Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander. Voy a ser breve eh, para presentar lo que yo considero es la esencia de este proyecto de ley 010-425 que se ha estado discutiendo en el Congreso de la República. Fue un proyecto presentado el 20 de julio del año pasado eh, por 89 congresistas, incluido el presidente del Senado, el doctor Char, el doctor Uribe Vélez, que era todavía senador, en fin, toda la bancada del gobierno. Sin embargo, aunque dicen que es un proyecto de origen eh, legislativo, Vargas Lleras en su columna el domingo pasado dice que el autor del proyecto es el ministro Ruiz, ministro de Salud, quien desde el mismo 20 de julio dio el aval del gobierno al proyecto. El 010, yo sé que muchos de ustedes conocen muy bien las políticas de salud, es continuidad del país y el MIAS. Simplemente que como insistía en ese tiempo el ministro Alejandro Gaviria, hay cosas que requieren de una ley. Y valiéndose de la mayoría en el Congreso y de la Presidencia de la República, es un paso. Algunos la llaman la Ley 100 2.0, otros lo llaman la fase superior de la Ley 100, porque le hace ajustes a la Ley 100, pero realmente es una profundización de ese modelo de aseguramiento de una magnitud enorme. Pronunciarse sobre la Ley 100 eh, es difícil porque la redacción está en un lenguaje tecnocrático que la población en general no lo entiende. Y ha habido además tres versiones, básicamente, desde la primera que se presentó el 20 de julio hasta la sustitutiva de una subcomisión de las comisiones séptimas que fue presentada en días pasados y que contiene 86 artículos. Pero esos 86 artículos, cerca de 50 son nuevos con respecto a la primera versión y los restantes han sufrido modificaciones importantes. Entonces eso dificulta aún más, incluso me llamaba una periodista de una agencia que se llama Colombia Check, porque me decía que tenían problemas para entender qué dice el texto de la reforma, cuál es el artículo que está vigente y además si las interpretaciones que se hacen se refieren a la primera versión o a la segunda versión. Ahora, la concepción es la misma y yo voy a resumir lo que pienso, cuál es la concepción del el proyecto de ley de la siguiente manera. Esta reforma que se tramita en el Congreso tiene como objetivo establecer el marco legal para introducir o ampliar el negocio de la salud de varios actores. En primer lugar, de las compañías aseguradoras, que en la primera versión se llamaban explícitamente aseguradoras en salud, es decir, estamos hablando de las EPS, de los grandes prestadores, de los grandes hospitales, pero sobre todo de los que en los últimos años han estado creándose en Colombia o han sido comprados por inversionistas extranjeros. También le crea un marco de negocio que no existía en la Ley 100 a Big Pharma, y todo el capítulo segundo de esta última versión que se presentó bajo el título de Seguridad Sanitaria y Emergencia Sanitaria, pues tiene unos artículos donde realmente lo que se plantea es la posibilidad de que se establezcan maquilas de Pfizer y compañía, eh, y eso no estaba integrado, ¿no? Entonces, y también le abre campo pues a los productores y vendedores de todo tipo de tecnologías en salud y de todo tipo de equipos. En otras palabras, lo que pretende este proyecto de ley 100, yo le he hecho seguimiento al sistema de salud en los Estados Unidos. Entonces, realmente la conclusión es que lo que se pretende es implementar en Colombia la estructura del modelo del complejo médico industrial de los Estados Unidos, que tiene esos cuatro componentes: aseguradores, grandes prestadores como el Kaiser Permanente, muchas veces integrados verticalmente o con base en un modelo mucho más reciente que se originó a partir de la reforma de Obama,
que es el de las Accountable Organizations, Health Organizations. Y si uno mira esto y lo que se está proponiendo, pues hay una gran similitud y uno puede ver dónde están inspirados. Entonces es ese modelo de negocio, pero con un mercado cautivo de lo que tanto se ufanan quienes han desarrollado la ley 100, sobre todo en los últimos años, con una cobertura nacional. Entonces es entregarle a estos grandes consorcios que hacen negocio y que están atados a los capitales financieros, sobre todo al capital asegurador, que entregarles pues todo el mercado de 50 millones de colombianos, lo cual en una audiencia pública yo decía es inédito hasta ahora, porque en el mismo Estados Unidos, pues al lado del modelo de aseguramiento están pues el Medicare y el Medicaid y el servicio de atención a los veteranos de todas las guerras en que se embarcan los Estados Unidos con demasiada frecuencia. Al hacer eso, entonces el proyecto de ley crea las condiciones para que se dé un oligopolio de pocas EPS, unas 10 o 12, asociadas a las grandes aseguradoras transnacionales. Tal vez ustedes vieron que el 1 de febrero de este año se constituyó la Comisión Nacional de Aseguramiento en la ANDI, y esa comisión está conformada por 10 aseguradoras, principales EPS de Colombia, las más fuertes, entre ellas the United Health Group, que es la más poderosa del mundo y que en Colombia tiene presencia a través de la Clínica del Country que la compró, la Clínica de la Colina que la construyó, y de Allianz Salud y Colmédica, creo que se llaman, o sea, 12 EPS. Y esos son los modelos. Y con un jugador de esa talla en el eje de ese grupo de EPS, pues sabemos hacia dónde va a girar todo. Entonces, al hacer esto, acaba de privatizar los hospitales públicos, porque a estos grandes hospitales hay que eliminar la competencia de los hospitales y clínicas públicos y los privados de capital nacional, ¿sí? Igualmente, para imponer lo que hablábamos de las máquinas de las farmacéuticas, pues es mantener en atraso a la industria farmacéutica nacional, ¿sí? Es restringir aún más la autonomía médica, porque las redes que se establecen están controladas más controladas todavía de lo que están hoy, por las EPS, y aparecen figuras como estas de los agrupadores de diagnósticos y de rutas y de todo esto, y a eso está asociado a un plan de beneficios que, si bien prometen por una vez más, integrar el régimen contributivo con el subsidiado, pues es un plan de salud básico que se difiere incluso de lo que está en la ley estatutaria, porque en la ley estatutaria se generan es una lista de exclusiones, mientras que aquí se vuelve al viejo anhelo de Investing in Health, que era el documento del Banco Mundial del 1993, en el cual se planteaba que se necesita ese plan básico para la mayoría de la población, pues, entre otras cosas, para darle más espacio a la medicina prepagada, a las pólizas de seguros y a todo esto que hace parte del negocio asegurador. El usuario va a ser el más damnificado de todo esto. Y esto nos toca explicarlo, mucho, porque como digo, el articulado no lo facilita. Pero yo le pongo un ejemplo. Hay un artículo sobre las enfermedades de alto costo y las enfermedades huérfanas. Entonces dicen, eso tendrá una financiación distinta y un sistema de pago distinto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que están anunciando? Como no se ha reglamentado en detalle nada, pues no sabemos, y en los detalles es donde está el diablo. Entonces, pero ¿qué puede uno pronosticar? Hombre, que lo que sea de más alto costo va a ser mucho más costoso, ¿sí? Que las EPS no van a asumir eso. Además, a las EPS les van a pagar pues un costo fijo y otro variable, es decir, todo va orientado. Y los usuarios van a quedar estancados en ese primer nivel de atención mediocre. Entonces va a haber
se va a reafirmar esto de que va a haber una salud de primera, de segunda y de tercera, ¿sí? Que ya lo hemos estado viendo con la forma como han venido reestructurando el CISBEN y todo esto, ¿sí? Donde cada vez a los van metiendo a niveles donde se va a requerir pagar más. Entonces, digamos que el usuario se le va a encarecer y al que no pueda pagar, la calidad de la atención va a ser muy limitada. Si ustedes han vivido el MIPRES, pues esto va a ser un MIPRES elevado a la N, un absoluto control sobre lo que se puede eh, eh, prescribir y los exámenes que se pueden solicitar, etcétera. Ahora, esto lleva a continuar con la precarización laboral de los profesionales y trabajadores de la salud, toda vez que, aunque hay unos artículos que expresamente condenan la tercerización, pues esto está lleno de trucos, porque de un lado lo que está allí ya está en la Constitución y en la legislación laboral y nunca se ha cumplido, siempre ha sido un canto a la bandera. Pero de otra, hay artículos, por ejemplo, los de la seguridad sanitaria, que le otorgan al presidente de la República y al Ministerio de Salud la facultad para crear un escalafón, para decirlo en términos sencillos, de profesionales de la salud en los hospitales. Y en los nuevos artículos que se han introducido, incluso esto ya le tienen nombre. Entonces, uno son los de bata blanca, otros son los de bata gris, los de bata verde, y una serie de modelos para unificar escalas salariales y todo este tipo de cosas, ¿no? Y lo más, que nos estamos en salud pública, lo más insultante realmente es que hay todo un capítulo sobre salud pública y atención primaria en salud, donde se utiliza este mascarón para imponer pues una visión de la atención primaria en salud que dista mucho pues con lo que muchos soñamos cuando la conferencia de Alma Ata por allá 1978, si la memoria no me falla. La llaman una atención primaria en salud renovada. Es una atención primaria que es concebida como puerta de entrada para inducir la demanda a los niveles de mayor complejidad, pero que si eso está controlado por las EPS y no como existe, por ejemplo, en el Reino Unido, que es una puerta de entrada, pero con unos médicos familiares realmente fuertes, unos equipos de atención primaria fuertísimos, con atención domiciliaria, bueno, con todas las de la ley. Aquí va a ser empleada, va a llegar simplemente a que ese paquete básico se le brinde por médicos generales, que además promueve, y esto es muy importante para los hospitales universitarios y para facultades como la de la UIS, porque entonces hay artículos que plantean que van a ser ahora las EPS y los hospitales, por supuesto, los hospitales grandes, los que ya han sido acreditados como hospitales universitarios, que todos sabemos cuáles son, los que van a dar capacitación, en principio de educación continuada para formar médicos generales que hagan esta atención de medicina familiar. La misma Asociación Colombiana de Medicina Familiar que muestran cómo lo que se pretende imponer pues no es realmente medicina familiar, sino el término que yo utilizo es una caricatura de todo esto, ¿sí? Entonces, esa es la concepción. No tenemos tiempo, yo los invito a que ustedes lean estos 86 artículos de esta visión final. En resumen, lo que va a hacer esta reforma es multiplicar los abusos y la corrupción de las EPS como salvoconductos, conocemos la historia, ¿cierto? Que ahora van a monopolizar esto, ¿no? ¿Cómo se va a conformar eso? Eso es un viejo sueño incluso desde el ministro Santamaría. Y por supuesto, la primera entrevista que yo recuerdo que le hicieron a Alejandro Gaviria cuando lo nombró Santos ministro es: vamos a reducir, en ese momento eran como 72 EPS, a unas pocas. Y eso es lo que van a materializar, y para eso la figura es que se van a fusionar las EPS y se le da a la superintendencia el poder de que, en un artículo de estos, pues el poder de que inhabilite las EPS si quieren. Por supuesto, algunas las salvarán a través de mecanismos de fusión. En segundo lugar,
con estas unidades de medicina familiar sin especialistas que ya mencioné, no va a haber atención de calidad eh, para la inmensa mayoría de la población, ¿sí? Y los hospitales públicos los van a desaparecer. Todos sabemos que la gran mayoría están en alto riesgo financiero, medio riesgo financiero, porque le piden la sostenibilidad financiera y que la cumplen. Yo he visto recuerdo hace unos años, conocimos los balances de luz del Hospital Universitario de Santander, donde los hospitales se han adaptado a la ley, se facturan y conseguirían con que ser rentables, pero con las deudas de las EPS, esto no, pues por eso es que se quiebran. Si uno oye al doctor Castilla, que es el senador de Cambio Radical, que es uno de los ponentes, entonces él dice, no, miren, aquí hay un artículo que dice que ahora todo va a ser por pago directo, ¿sí? Cuando uno mira el detalle del artículo, entonces dice el pago directo de las cuentas conciliadas, ¿sí? Y todos los que tengan experiencia pues administrativa en hospitales saben pues lo que es conciliar una cuenta con el ministerio. Los que tengan experiencia ahora con todo lo del acuerdo, el famoso acuerdo de punto final que quedó en puntos suspensivos porque nunca resolvió pues de verdad el problema de las deudas. Entonces, mediante la figura del pago directo, el eufemismo de ese pago directo, el gobierno dice y los ponentes dicen que no va a haber más deudas, ¿sí? Y que no va a haber más intermediación, pero ya les pongo el ejemplo de la conciliación. Aparte de eso, no dicen nada, y esa ha sido la crítica, por ejemplo, de organizaciones nuevas que han surgido de prestadores como la UNIPS, la Unión Nacional de Instituciones Prestadoras de Salud, que es diferente de la tradicional que conocemos del doctor Juan Carlos Giraldo como director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Y estos, la UNIPS, cuando ha intervenido en las audiencias públicas, su principal reclamo ha sido, bueno, y estas deudas, ¿sí? Las deudas se van a aumentar incluso porque como van a desaparecer EPS y la historia lo que demuestra es que EPS que se liquida como Sol Salud, que en Santander se conoció, ¿le pagó Sol Salud a Luz alguna vez lo que le quedó debiendo? No. Entonces, eso es lo que va a ocurrir con estas fusiones y todo esto. Por eso yo digo que uno de los principales perjudicados son los hospitales y las clínicas medianas y pequeñas de lo que yo llamo de capital nacional, de grupos de médicos, que en Bucaramanga hay varias. Y entonces se introduce el proyecto de ley, la figura de las APPs, que tanto le gustan al doctor Vargas Lleras, de las alianzas públicas privadas. Y entonces ustedes imagínense, entonces un hospital como la clínica de La Colina de Bogotá, que es del United Health Group, ¿cierto? Y lo van a asociar con el hospital de Usme, ¿sí? O un gran hospital sí, cualquiera que invierta en Bucaramanga, ¿sí? Con el hospital de Florida Blanca. Entonces, en una APP, ¿cierto? Lo obvio es que el uno va a absorber al otro, ¿sí? Y no va a ser el hospital de Florida Blanca el que va a absorber al gran hospital que además venga reforzado con capital extranjero. Entonces se van a cerrar centenares de hospitales públicos que ya están muy maltrechos. Y esto tiene un carácter, y con esto termina, que y es que con el pretexto de la seguridad sanitaria, todo el proyecto de ley, no solo ese capítulo segundo, le da poderes, todo lo remite a que el Ministerio de Salud va a poder reglamentar y va a poder decidir, ¿sí? Sobre lo laboral, sobre las funciones, sobre cómo se establecen las redes, etcétera. Hay mucho de autocracia y de autoritarismo en esto y se va a quitar la voz. Por ejemplo, si se decreta una emergencia sanitaria, no se va, el personal médico va a ser como un ejército, no va a poder decir
nada al respecto. Entonces, ese es el panorama que tenemos. Y el último ejemplo que pongo es el cancerológico. Todos sabemos el papel importante que ha jugado el cancerológico. Bueno, ahora se le da el poder al presidente para que lo reestructure. Y todos sabemos lo que es reestructurar un hospital público. Muchos de ustedes conocen eso. Siempre termina en despidos y siempre termina en que se reduce el tamaño, y al reducirse el tamaño queda expuesto pues a la voracidad de otros hospitales oncológicos de los grandes señores del capital en Colombia que se están construyendo. Que por eso estamos diciendo que no a la reforma, ¿cierto? Y que lo archiven y que estamos en contra, ¿no? Eso no es lo que necesita nuestro país.